Pensar como Dios piensa, hablar como Dios habla y actuar como Dios actúa es a lo que estamos llamados nosotros los creyentes. ¿Le parece extraño? Bueno, Jesús lo hizo y nos dijo que lo imitáramos a Él haciendo de lo mismo. Quédese conmigo los próximos minutos y vamos a hablar acerca de cómo podemos ser imitadores de Dios. Hola, les habla Álvaro Peralta y vamos a hablar hoy acerca de cómo ser imitadores de Dios. En el video anterior hablamos acerca de cómo es que estamos llamados o fuimos trasladados por Dios de la potestad o la autoridad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, y que hay leyes en ese reino y hay leyes en el reino de las tinieblas también, pero que antes éramos esclavos de las limitaciones del mundo, de la forma de pensar del mundo, de la forma de actuar del mundo, y solo podíamos tener los resultados del mundo. Pero ahora, trasladados al reino de Jesucristo, podemos pensar como Dios piensa, hablar como Dios habla y actuar como Dios actúa y tener los resultados de Dios, que dijimos es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta para nosotros. Ahora, a algunos les va a parecer extraño, porque estábamos hablando de santidad y de que santidad realmente significa separación de la forma de pensar del mundo. Ya no pienso como el mundo piensa, pienso como Dios piensa. El creyente tiene la mente de Cristo, dice el apóstol Pablo a los Corintios, tiene la mente de Cristo, tenemos la mente de Cristo. Pero lo importante aquí es que si nosotros tenemos la mente de Cristo, entonces significa que podemos pensar como Jesús pensó y actuar como Jesús actuaba. Esto suena extraño cuando hay un paradigma religioso que nos dice que nosotros como seres humanos estamos absolutamente limitados a las limitaciones humanas. Pero Dios habla todo lo contrario en su palabra, porque nos dice: al que cree, todo le es posible. Nada es imposible para Dios. Dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces Dios constantemente nos está moviendo, nos está impulsando, nos está motivando a que vivamos una vida de fe sin las limitaciones del mundo. Pero para hacerlo y para tener esos resultados de Dios es sumamente importante que nuestra mente cambie, sea renovada. Hablamos de arrepentimiento, una renovación de la mente. Eso es separación. Estar separados del mundo es una mente renovada. Ahora, si a alguno le parece extraño, podríamos decir que, o alguno podría decir que es que Jesús pensó como Dios y actuó como Dios y habló como Dios porque era Jesús, pero que nosotros somos creyentes, somos humanos y que no tenemos esa capacidad. Pero realmente la Biblia dice todo lo contrario. Ven lo que dice Juan capítulo 5, versículo 19 y 20. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Jesús dice: yo, Jesús, no puedo hacer nada por mi propia cuenta, nada por mi propia cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. O sea, Jesús dice: yo no hago nada por mi propia cuenta, solo hago lo que veo hacer a Dios, mi Padre. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y aún mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Jesús dice: no puedo hacer nada por mi propia cuenta, solamente hago lo que veo hacer a Dios, mi Padre. Y cosas más grandes que estas Dios me va a mostrar, y por ende yo las voy a hacer para que ustedes se maravillen. Esto es para testimonio. Entonces, Jesús deja muy claro: yo no hago nada por mi propia cuenta, solo lo que veo hacer a Dios, solo lo que Dios me modela, me dice que haga. ¿Ok? Ahora ven lo que dice Juan 14:12. Dice: de cierto os digo, el que en mí cree, dice Jesús, las mismas obras, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús dice esto a todos los creyentes. El que en mí cree, vea que el que en mí cree no tiene una limitación de que es el que en mí cree, pero ha hecho X o Y cosas. Es el que en mí cree, pero vive en cierto lugar. Es el que en mí cree, pero desciende de una línea de predicadores y de pastores y de maestros de la palabra de Dios. No, es el que en mí cree. Tampoco dijo es el que tiene 10 años de ser creyente o 20 años de ser creyente. Dijo: el que en mí cree, las mismas obras que yo hago, las obras que yo hago, Él las hará también. Pero dijo: aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Pero si volvemos a Juan 5, lo que Jesús dice es: yo no hago nada por mi propia cuenta, solamente lo que veo hacer el Padre. No puedo hacer nada por mi propia cuenta, solo lo que veo hacer el Padre. Si Jesús no puede hacer nada por su propia cuenta, solo lo que ve hacer a Dios, el creyente tampoco, usted y yo, no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta, solo lo que vemos hacer a Dios. Y eso que hacemos no lo hacemos nosotros por nuestra fuerza o poder, sino por el poder de Dios que está en nosotros, que es el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó a la diestra de Dios
en las alturas. Entonces, Jesús nos dice, como yo lo hice, ustedes también lo pueden hacer. ¿Cómo lo hice? Viendo lo que el Padre hace y trayendo eso que Dios hace a la realidad. ¿Cómo? Pensando como Dios piensa, hablando como Dios habla y actuando como Dios actúa. Dice el versículo 20 del mismo Juan 14. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Esta es la clave. El Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo estaba en Jesús. Esa es la forma en la que Jesús hace las cosas. El poder que está en Él no lo hace Él, no lo hace Jesús, lo hace el Espíritu de Dios que está en Él. Y lo que nos dice es, esto es lo mismo. Esto es lo mismo que ustedes van a hacer. Jesús dijo en Juan 14:10, las palabras que os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Es decir, es el Espíritu que está en mí el que hace las obras. No soy yo, dice Jesús, es el Espíritu. Y así como yo lo hago, así como yo hablo, actúo y pienso, así ustedes pueden pensar de la misma forma, hablar de la misma forma y actuar de la misma forma y tener los mismos resultados y aún mayores, dice Jesús, porque yo voy al Padre. Entonces, para que esto funcione en la vida del creyente es necesario que haya santidad. Les dije, voy a usar la palabra separación en lugar de santidad, porque santidad se ha mal enseñado tal vez o mal interpretado muchas veces, y santidad significa separación. Dios nos separa para sí mismo, y esa separación tiene que ver con la forma de pensar. Ya yo no pienso como el mundo piensa, pienso como Dios piensa. Entonces, para que haya esos resultados y esas obras de Jesús y aún mayores en nuestra vida, tiene que haber separación. Esa separación nos coloca en el lugar correcto para recibir toda la bendición de Dios y para hacer todas las obras de Dios. Es decir, para que nosotros podamos recibir de Dios, pero también para que nosotros podamos llevar bendición a otras personas. Si ustedes recuerdan el ejemplo de Isaac en Génesis 26, Isaac está en un tiempo de crisis económica porque hay hambre sobre la tierra. Hay una sequía en el lugar a donde él vivía, en Kadesh Barnea, se ha secado el pozo del viviente que me ve. Isaac se va a tener que mover hacia un lugar de bendición. Ya no es que la fuente de bendición se ha secado, sino que es que el canal por el cual estaba recibiendo bendición, que era ese pozo, se secó. Entonces Isaac se va a tener que mover. Isaac va a tener que ir a vivir a la tierra de Gerar. Pero vea lo que dice Dios en Génesis 26:3. Le dice Dios a Isaac, habita como forastero en esta tierra de Gerar, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Dios le dice, habita como forastero en esta tierra, es decir, separado, es decir, sin pertenecer a la forma de pensar, de actuar y de hablar de las personas que viven en esta tierra. Es lo mismo que Dios nos dice a nosotros, que vivamos como forasteros, separados del mundo, en nuestra forma de pensar. No vamos a pensar como el mundo piensa. ¿Qué quiere decir eso? Que si por algún motivo una enfermedad ataca nuestro cuerpo, no vamos a pensar como el mundo piensa, que la única solución es la medicina, que la única solución es el hospital, y que si el médico ha dicho que no hay nada que hacer, entonces es una sentencia de muerte y que tenemos que aceptarla y dejarnos morir. No, todo lo contrario, vamos a pensar lo que Dios piensa, y lo que Dios piensa es que por la llaga de Cristo fuimos nosotros curados, que Él es nuestro sanador. Así que cuando usted, si en algún momento recibe un dictamen médico negativo, su mente inmediatamente tiene que ir a la palabra de Dios y pensar como Dios piensa, hablar como Dios habla y actuar como Dios actúa. Eso no significa que no va a ir al médico, y no significa que no va a usar la medicina o que no se va a someter a una operación. No. Lo que significa es que su confianza está puesta en Dios y que usted sabe que Dios va a usar el método que sea la medicina, sea la operación o sea un milagro de sanidad para sanarle a usted, pero que usted es sano por la llaga de Cristo. Entonces, es una forma diferente de pensar. No es como hace un tiempo me decía alguien, ¿qué vamos a hacer ahora con esta crisis? ¿Qué vamos a hacer en nuestra economía familiar? No sabemos qué hacer, vamos a tener tantos problemas. Esa es la forma de pensar del mundo. ¿Cuál es la forma de pensar del creyente? ¿Cuál es la forma de pensar de Dios? Mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y hacer lo que corresponde a esa promesa, que es
Sembrar, que es participar en llevar el evangelio, sembrar ofrendas, sembrar en ministerios que están predicando la palabra de Dios, enseñando, evangelizando. Es hacerse, porque los filipenses, dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:15, fueron los únicos que participaron con él desde el principio del dar y recibir. Es decir, se asociaron con Pablo financiando el ministerio de Pablo. Eso es muy importante porque entonces los pone en la posición. Ahí hay una acción de fe. No solamente pensar como Dios piensa, sino que es actuar, tener acciones de fe respecto o que concuerden con la forma de pensar de Dios. Entonces, no se trata de que no vamos a estar en el mundo, al contrario, estamos en el mundo, pero vamos a pensar como Dios piensa y no como el mundo piensa. Entonces, la separación nos coloca en el lugar correcto. Isaac habita como forastero y recuerde que Dios le dice: confirmará el juramento que hice a Abraham tu padre. La bendición de Dios para Isaac no es consecuencia de que Isaac haya sido bueno o maravilloso, que se haya hecho las cosas perfectamente bien. Es que Dios había hecho un pacto con Abraham, su padre. Y Dios hizo un pacto con nosotros en Cristo, en la sangre de Cristo. Entonces no es porque usted lo merezca o porque haya sido perfectamente bueno. Es porque Dios hizo un pacto con nosotros en su Hijo Jesucristo. Así que nosotros recibimos los beneficios de la obediencia de Jesús porque Él recibió el castigo de nuestro pecado. Entonces, eso nos pone en una posición de recibir la bendición de Dios. Pero tenemos que pensar de esa forma, separados del mundo, separados de la forma de pensar del mundo, y amoldados, adaptados o conformados a la forma de pensar de Dios, a la forma de pensar de Cristo. Entonces, Isaac se movió de ese lugar, fue al lugar que Dios le dijo, habitó como forastero, pensó diferente a la forma de pensar del pueblo de Gerar, que no estaba aprovechando todos los recursos que están a su disposición, y sembró en una tierra y ese mismo año cosechó 100 veces lo que sembró. El creyente que no se separa del mundo es neutralizado por el enemigo, porque el enemigo lo que está buscando realmente es neutralizar el testimonio del creyente, neutralizar que se manifieste la voluntad de Dios en su vida. Eso es lo que está buscando el enemigo, que su vida no sea testimonio. Por eso es que vino a robar la palabra de Dios, a matar al creyente y a destruir el testimonio. Eso es lo que realmente hizo el enemigo, porque ya sabe que usted que ha creído en Jesucristo ya no puede perder su salvación, pero sí puede perder su testimonio y se puede ser limitado en su actuar. Entonces, hasta que no cambiamos nuestra forma de pensar, no tenemos la efectividad como hijos de Dios de impactar el mundo y de transformar los lugares donde vivimos, donde estamos, donde pasamos tiempo, su comunidad, su país, su familia, porque es necesario cambiar nuestra mente. Entonces, nosotros estamos llamados a ser imitadores de Dios. Ve lo que dice el apóstol Pedro como habla de la separación y de esa bendición que está ligada a la santidad o a la separación. Amados, 1 Pedro 2:11, amados, dice: yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. O sea, no es que salen del mundo, es que están en el mundo, pero mantienen buena su manera de vivir, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Es decir, que sus vidas sean testimonio, tanto que los que murmuran de ustedes más bien tengan que reconocer al Dios que está en ustedes, al considerar sus buenas obras. Por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y de alabanza de los que hacen bien. Es decir, actúen bien, piensen como Dios piensa, hablen como Dios habla, actúen como Dios. Dios es responsable en todo. Dios no es de doble ánimo, no cambia de parecer, no se arrepiente. Lo que dice lo cumple, si da su palabra la cumple. Y eso el cristiano debe ser igual, el creyente debe ser igual. Es responsable en todo lo que hace, es trabajador, es esforzado, es exitoso, es todas estas cosas. Dios nos capacita para hacerlo, pero tenemos que movernos en esta verdad, en esta revelación. Él nos capacitó, pero nos toca a nosotros cambiar nuestra forma de pensar y pensar como Dios piensa. Seguir el ejemplo de Jesús. Ve lo que dice ahí mismo en 1 Pedro 2, pero el versículo 21 dice: para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. ¿Cómo nos va a decir la Biblia que sigamos sus pisadas o su ejemplo si no nos capacita para hacerlo?
No estaría bien de parte de Dios, pero sí nos capacita para hacerlo. Esa es la gran bendición, nos capacita para hacerlo. Podemos seguir su ejemplo, el ejemplo de vida de Jesús, el ejemplo de efectividad de Jesús, el ejemplo de obras de Jesús, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús no vivió una vida común, ordinaria, parecida a la del resto de su generación. Hizo totalmente cosas que totalmente rompieron el molde. Y eso es importante. Es importante que no pecó, que no engañó, que no maldijo, que no buscó venganza. Pero también es importante entender que Jesús no era una persona pasiva. Esto no significa que Jesús no confrontó, que Jesús no exhortó, que Jesús, recuerden que en el templo echó fuera a los cambistas. Jesús habló fuerte y confrontó y no se dejó pasar por encima, pero lo hizo todo con amor. Y al final de cuentas entregó su vida por esas mismas personas que fueron sus opositores, sus adversarios, que lo persiguieron y que finalmente lo asesinaron, pero entregó su vida por ellos. Así que ese es nuestro llamado, ser imitadores de Cristo, ser imitadores de Dios, vivir conforme a la voluntad de Dios, cambiar nuestra forma de pensar y vamos a tener los resultados de Dios, la bendición de Dios, la voluntad de Dios que es buena, que es agradable y que es perfecta. Si este video ha sido de bendición, compártalo con alguien que necesite escuchar un mensaje de aliento y dele like al video, compártalo y suscríbase al canal también. Que Dios los bendiga, los amamos y nos vemos muy pronto.